Vamos a ponernos en nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer otro versículo. Estos muchachos me lo robaron todos hoy en esta mañana. Que ya se habló, que ya se dijo en esta mañana, que es el que está escrito en la segunda carta a Timoteo del apóstol Pablo, en el capítulo 3, versos 16 al 17. Es como un himno para cada uno de nosotros que podamos siempre recordar. Y vamos a leer todos juntos este versículo, comenzando ahí en el verso 17, que dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es santa y es perfecta, Señor. En ella no hay error ni margen de él. Te agradecemos por ella en este día, porque viene, Señor, a nuestro corazón para guiarnos y enseñarnos. Te damos gracias por ella. Bendice esta congregación hoy con sabiduría, que puedan retener el conocimiento, lo aprendido en esta mañana y que lo puedan aplicar a sus vidas cada día, para que tú te puedas gloriar y glorificar en cada uno de ellos. Mi Dios, a ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Wow. Toda la escritura. Es decir, que todo lo que se encuentre entre Génesis y Apocalipsis es de gran ayuda. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Una de las mayores trabas o los mayores engaños que el enemigo pone muchas veces en el corazón del impío, del cristiano rebelde. Sí, porque hay veces que cuando comenzamos en los caminos del Señor llega un momento donde Satanás nos ataca y nos comienza a sacar del camino y comenzamos a dialogar con Dios. A veces comenzamos a contender con Dios. Bueno, pero yo después de haber creído y haber entrado con ese primer amor, comenzamos después a pesar la palabra de Dios muchas veces. No sé si usted la ha pasado con hijos rebeldes, con personas rebeldes que muchas veces se rebelan en el camino del Señor y comienzan entonces a confrontar la palabra y dicen, bueno, pero pensándolo bien, esa palabra fue escrita por hombres. Sí fue escrita por hombres, pero la Biblia dice que fue inspirada por Dios. Yo hace un tiempo atrás estuve tratando de evangelizar a una persona que amo y quiero mucho. Y él me dijo, ¿por qué yo tengo que creer en la palabra de un hombre? Porque él tiene sus creencias arraigadas de cuestiones de heredad, donde muchas veces recibimos la enseñanza o la fe a través de una abuelita, de una abuela, de una madre, de una bisabuela o de un padre que también recibió ese margen de error de antepasados de él o de ella y nos heredó también el margen del error, haciéndonos creer que podemos tener salvación, por ejemplo, a través de la Virgen María, a través de diferentes dioses ajenos, pero la Biblia nos enseña algo diferente. Entonces te dicen, ¿y por qué yo quiero creer? Yo quiero creer en tu palabra, en lo que tú me estás diciendo. ¿Y por qué yo tengo que estar mal? Si dice la Biblia que fue escrita, ¿o por quién fue escrita la Biblia? ¿No fue escrita por hombres? Sí fue por hombres. Entonces yo, ¿por qué tengo que creer en esos hombres? Yo quiero decirte algo en esta mañana. Yo prefiero creer, escucha bien, aunque fue escrita por hombres, pero dice la palabra y se asegura de enseñarnos que fue inspirada por Dios. Yo prefiero creer en hombres inspirados por Dios, en santísimos discípulos, apóstoles que estuvieron, que vieron y que fueron testigos de lo que Dios hizo, y no en los últimos hombres que han escuchado lo que Dios hizo. Yo prefiero creer en aquellos que caminaron con el Señor, aquellos que tuvieron cercanía con Dios, aquellos que tuvieron el corazón cerquita del Señor, que caminaron con Jesús, que conocieron a Pablo, que conocieron a Juan, a Marcos, a Pablo, a Timoteo, a Lucas, que los conocieron a todos ellos, que escucharon de primera mano y escribieron. Prefiero creer en ellos. Entonces, como hay un viejo dicho del mundo, dice que todos los caminos apuntan a Roma. Todos los caminos apuntan a que la santa palabra de Dios es la palabra de Dios. Y creer en ella es creer en aquellos que lo conocieron de cerca.
Yo no tengo mi referencia de un abuelo, de un padre. Yo no tengo mi referencia de alguien que me habló hace 15, 20, 30, 100, 200 años atrás. Yo tengo mi referencia de hombres santos del Señor, escrito en la palabra. Sí, hay muchas versiones, pero de la Biblia. Y todas hablan generalmente de lo mismo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con estas versiones? Que muchas veces, no, pero las versiones van cambiando. Mire, no es que vayan cambiando. Hay que entender algo muy importante. Traducir la Biblia del original, del hebreo, o parte del arameo donde también fue escrita, no es algo fácil. Entonces, los primeros traductores de la Biblia comenzaron a encontrarse con un problema al traducir la Biblia, a tratar de llevarla. La primera Biblia que nosotros pudo llegar a nuestras vidas, o para este mundo moderno, vino a través del idioma griego. Allí se hizo la Septuaginta. Y de ahí para acá, bueno, comenzaron las versiones. Pero ¿qué sucede? Tratar de traducir ciertas palabras hebreas, así como usted puede traducir una palabra de inglés a español, es muy difícil. Hay palabras hebreas que para traducirlas cuesta mucho trabajo. Entonces tratan de buscar un significado a esa palabra, el más cercano. Entonces, por eso muchas veces el enemigo nos va a tratar de engañar diciendo, pero en el original hebreo dice no. Lo que pasa es que se encontraban muchas veces con este problema. Habían palabras difíciles de traducir a cualquier idioma si estaban escritos en hebreo. Entonces, tenían que buscar la forma de buscar una palabra que diera la idea de la traducción de esa palabra hebrea. Y así el enemigo ha tratado siempre de poner mucha duda en el corazón de las personas. Yo no sé usted, pero yo no tengo duda de que todo lo que está escrito aquí es veraz y es cierto. Si no estuviera hoy, más de 2000 años después en mis manos. Porque el año o los años, o el paso de los años, el enemigo ha tratado y se ha ocupado de destruirla, de impedir que llegara a nuestras manos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Jesús dijo en el Evangelio de Juan, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella podéis encontrar la vida eterna. Ahí está la respuesta. ¿Por qué el enemigo se ha empecinado en que la palabra no llegue a nuestras manos? Porque en ella podemos encontrar la vida eterna, lo que Satanás no quiere que tú encuentres. Y hay infinidades de versículos que nos enseñan y nos dan la garantía de ello. Hoy en día, todas las personas, sin importar raza, lengua o nación, pueden tener en sus manos el mejor, el mayor y el más maravilloso libro de todos, la Biblia. En eso no hay duda. Traducida a más de 2400 idiomas. Hoy usted puede ir a un hotel y en la habitación de un hotel, si usted es un poco curioso y abre una gavetica, es muy posible que usted se pueda encontrar una Biblia. Mire, la más común es la de los Gedeones, las que va a encontrar en ese lugar. Pero es una Biblia, es la santa palabra del Señor. La mayoría de los buenos libros que se puedan leer, la mayoría de ellos fueron inspirados de una u otra forma. Y la mayoría de estos libros siempre tienen algo interesante que mostrar, algo interesante que enseñar, algo interesante que relatar. Pero siempre, la mayoría de los libros, desde un concepto o una óptica humana. Cuando usted lee la Biblia, es diferente. Un buen libro tuvo que ser escrito por un hombre, inspirado por su propio corazón. Pero la Biblia no nos revela a nosotros el corazón de un hombre. La Biblia nos revela a nosotros el corazón de Dios. La palabra de Dios es el corazón de Dios, es el deseo de Dios, es el plan de Dios. Pero Dios se ocupó de plasmarla en un libro para que nosotros conociéramos cómo vivía el pueblo, cómo vivían los antepasados. La Biblia es el libro que contiene, escucha bien, el mensaje de Dios para la humanidad.
no para una persona en especial o en específico, porque no es un mensaje personal hacia una persona, es un mensaje global. Muchas veces te dicen las personas cuando tú evangelizas en la calle: a mí no me hables porque yo soy católico. ¿Yo soy católico? Católico. Usted le pregunta a un católico qué quiere decir la palabra católico y no sabe. Católico quiere decir universal. Entonces, nuestra fe es universal. Nuestra fe es la fe que se refugia en el corazón de Dios. Es la fe que se refugia en la enseñanza de Dios. Ahora, que de ahí para allá tú la aprendas diferente, te la enseñen diferente y la aplicas diferente, ya ese es nuestro problema. Pero yo confío en nuestro Señor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, de la palabra de Dios, de la Biblia, es de interpretación privada. Entonces, es para todos. No es para un solo hombre, no es para un pastor, no es para un líder, no es para un mujer. La palabra de Dios es para toda la humanidad. Miren lo que tengo aquí, miren. En esta Biblia mía, una Reina Valera de 1960, una versión muy actualizada, pero muy fiel también a la traducción del hebreo, la cual yo siempre recomiendo. Yo no estoy diciendo que la nueva versión internacional, yo no estoy diciendo que otro tipo de versión. Hay muchas Biblias, la Biblia del oso, la nueva versión internacional, la Biblia antigua. Hay muchas versiones, pero la Reina Valera es una Biblia que por muchos eruditos ha sido avalada porque es bastante fiel, es decir, bastante arraigada al original hebreo. Y mira lo que dice, me encanta la introducción de esta misma Biblia que nos enseña a nosotros cuál es el mensaje de Dios. Y dice: la Biblia es la palabra de Dios, pues a través de ella Dios habla a su pueblo y le da a conocer su voluntad y sus formas de actuar en el mundo. ¿Cómo yo entiendo las formas de actuar de Dios? Cuando Dios nos relata en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento lo que Él hacía, sus actividades a través de los profetas, a través de los hombres que le creían, cómo Moisés pudo llevar el pueblo a través del desierto, cómo Elías oró y cayó fuego del cielo, cómo Gedeón pudo vencer a aquel ejército, cómo Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, cómo ellos pudieron obtener, cómo ellos vivieron, cómo hacían, es decir, la forma de actuar de Dios, porque no es el hombre, es Dios a través de ellos. Es el poder de Dios a través del hombre que la ha creído. El cristiano ve en la persona y la obra redentora de Jesucristo la mayor manifestación de Dios para la humanidad. Biblia es una palabra derivada del griego que significa libros. Nuestras Biblias son pues una colección o una biblioteca de libros o documentos escritos por varios autores en el transcurso de más de 1000 años. Esa es la Biblia. ¿Cuántos tienen una Biblia en sus manos hoy en esta mañana? Si usted la tiene, levántela. Diga conmigo: esta es la palabra de Dios. Este libro es lo que yo necesito para que mi vida sea bendecida. Baje su Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no hablo solamente de una bendición material. La persona que vive, que lee, que aplica y que vive la Biblia es una persona que tiene paz, que tiene seguridad, que tiene tranquilidad, que tiene esperanza. Es una persona que vive diferente a aquella persona que no se apoya en Dios, a aquella persona que no tiene fe, a aquella persona que no tiene a alguien a su lado que le aconseje o que le muestre ya cuál es la respuesta a la pregunta o a la duda de su corazón. Pastor, ¿y dónde dice eso? Muchos versículos hablan de eso. Muchos versículos hablan de eso. Ponernos a mencionarlos en esta mañana no es una pérdida de tiempo, pero nos atrasaría. Pero la Biblia nos enseña muchas veces que el hombre que anda agarrado del corazón de Dios tiene paz. ¿Cómo llegó a nuestras manos? Todo lo que está escrito en este libro fue escrito aproximadamente, o es la recopilación de aproximadamente 900 años antes de Cristo y un aproximado de 100 años después de Cristo. Personas que escribieron en ese tiempo, en esa época, en aproximadamente unos 1500 años o 1200 años. Nadie puede decir con certeza
con seguridad. Escuche bien. Usted puede irse a internet y va a encontrar muchas respuestas parecidas, pero no iguales. Porque nadie puede decir con seguridad cuánto tiempo duró la Biblia en escribirse. Cuánto tiempo recoge la Biblia de historia. Siempre son fechas aproximadas, diferentes épocas, diferentes lugares, diferentes autores. Es la recopilación de más de 40 autores dentro de este libro sagrado. Ayer la hermana Angeli puso una de las preguntas, o antier, dentro del grupo de la iglesia que hablaba de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene? Que tiene 66 libros. Bueno, la Biblia cristiana. La Biblia católica tiene más libros, tiene también los libros apócrifos y otros libros. Pero la Biblia cristiana tiene 66 libros. Tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. La Biblia cristiana es una Biblia genuina, una Biblia fiel a la palabra del Señor. Cuando usted lee la palabra del Señor, los primeros 5 libros de la Biblia cristiana, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son los primeros 5 libros que prácticamente es la ley del judío, es la ley del pueblo de Israel. Esos 5 primeros libros fueron escritos por Moisés. Y fueron escritos aproximadamente, por ejemplo, cuando usted lee la palabra del Señor, fueron escritos, según tú estudias, puedes entender y puedes nutrirte del conocimiento, alrededor de 1450 años antes de Cristo. Esos 5 primeros libros como el Génesis o el libro de Job, son los escritos más antiguos que podemos encontrar en este libro sagrado. Encontramos libros, encontramos crónicas, encontramos cartas y epístolas, es lo mismo. Encontramos cartas personales, por ejemplo, carta que el Señor le mandó, por ejemplo, al mismo Timoteo, a través de Pablo. Pero encontramos cartas también universales. Por ejemplo, las cartas, cuando usted lee, por ejemplo, las cartas de Juan, es cartas del apóstol Juan a las iglesias. Quiero nutrir a la iglesia con excelencia para el Señor. ¿Por qué te lo digo en esta mañana? Porque yo quiero que usted se afile los dientes, que usted se afile las garras cuando usted lea la palabra del Señor, cuando usted conozca la palabra. Cuando leamos la palabra del Señor, tenemos que leerla. Nuestra primer respeto a la palabra del Señor comienza mencionándola correctamente. Cuando leo, por ejemplo, no puedo leer carta de Samuel, es libro del profeta Samuel o libro de Samuel. Es decir, a lo que es libro llamémosle libro, a lo que es carta llamémosle carta. No importa, carta o epístola es lo mismo, ok, no hay problema. Pero por ejemplo, a veces cometemos el error de decir primer libro de Timoteo. No es primer libro de Timoteo, primera carta a Timoteo. Entonces, leerla así, ya desde un comienzo, ayuda al oyente, ayuda a aquel que la escucha a entender de quién y para quién era la carta. Porque si yo digo primer libro de Timoteo, usted dice, bueno, es general, es para todos. No. Igual que cuando leemos crónica, primer libro de crónicas. Las crónicas fueron escritas en los tiempos de los reyes. Y cuando leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, podemos decir hechos. Pero hechos no es una palabra. Hechos tiene un significado. Hechos de los apóstoles. Libro de los Hechos. Ahora, yo no estoy diciendo que usted le diga del apóstol al discípulo o que usted le diga de los apóstoles, pero decir libro de los Hechos. Carta a Timoteo. Primer libro de crónica. Que seamos respetuosos con la palabra del Señor nos ayuda también a llevar el mensaje concreto y directo al corazón del oyente o del que lo está escuchando. Ahora, escuche esto. La Biblia fue escrita en hebreo y algunas partes en arameo también. Y para que pudiéramos tenerla hoy en nuestra vida, tuvo que ser sacada de esos 2 idiomas y llevada al griego. Los griegos fueron los primeros que tradujeron o traducieron la santa palabra de Dios. Hoy, lo que nosotros tenemos en nuestras vidas a través del lenguaje español, en este libro, es la traducción del griego al español. Y a partir del griego, a más de 2.400 idiomas en toda lengua, raza y nación. Todo país, toda persona, sin importar su color de piel, tiene acceso a la palabra de Dios. Así sea escrita, así sea un audiolibro, así sea en internet, así sea porque la escuchó. Porque el enemigo te puede quitar la palabra escrita, pero no te puede quitar la palabra que está en el corazón. Es decir, todas las personas tienen acceso hoy a la palabra de Dios. Dios es tan poderoso
tan grande y tan maravilloso que nadie ha podido nunca detener la palabra del Señor. Hoy muchos de ustedes tienen no solo una, sino varias versiones en su casa. No solo una, sino varias Biblias en su casa. Yo tengo varias Biblias de estudio, Biblia del ministro, Biblia para auspiciar ceremonia. Yo tengo varias Biblias, me gusta leerlas, pero también tengo otras palabras escritas de otros tipos de religiones para aprender de esas religiones, para nutrirme de conocimiento, para poder contender también. Como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, donde él nos dice que estemos siempre apercibidos, que estemos siempre con conocimiento del Señor, para cualquier persona que se nos acerque a nosotros para demandar de nuestra fe, sepamos cómo responderle. Nos callamos cuando no conocemos. Y Satanás conoce la palabra, no lo olvides. Si tú no conoces la palabra, te vas a callar no por humildad ni por educación, sino por ignorancia. Nunca te calles. Ay, pastor, nosotros no tenemos que contender. La Biblia no me enseña eso. No me enseña a andar contendiendo con las personas, pero sí me enseña a defender la palabra, la verdad. A decirle a la persona, tú estás mal, la palabra dice. Y muchas personas se van a poner bravos contigo. Se van a poner, o se van a disgustar contigo. Muchas personas, amigos, ya me ha tocado. Familiares, ya me ha tocado, porque tú tienes que hablarle la palabra con verdad. El enemigo siempre se va a poner una traba en el corazón de ellos. Mi papá decía, nunca se me va a olvidar, vayamos por el sí porque él no está seguro. Entonces usted tiene que entender de que es muy difícil que la persona que tú le estés hablando, el oyente, reciba la palabra con denuedo y con sencillez. Aquel que habita en el corazón del hombre será el que te va a responder. Si habita el enemigo, créeme que va a rechazar la palabra. Si habita el Señor, créeme que va a recibir la palabra. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. ¿Quién recibe la palabra del Señor? ¿Quién no rechaza la palabra del Señor? El que está a cuentas con Dios, el que está bien con Dios, el que anda y camina con Dios. El que no camina con Dios en su integridad, en su totalidad, en su fidelidad, hay partes de la palabra que no le van a gustar, porque le da en el lugar exacto. Porque dice la palabra, y lo dijeron los niños, que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que atraviesa la carne, los huesos y llega hasta los tuétanos. Es decir, no va a encontrar interferencia, no va a encontrar una muralla, no va a encontrar algo que la detenga. Va a llegar al corazón del hombre, allí a lo más secreto, y va a descubrir el pecado en el corazón del hombre. El libro que más se ha imprimido y que más se ha vendido y que ha soportado el paso de todos los años. Eso no es un libro sagrado, lo es. Hay muchos testimonios de personas que han tenido accidentes, casas que han tomado fuego, autos que han estado involucrados en accidentes y han ardido, y la palabra de Dios permanece para siempre. No es casualidad. Es la palabra de Dios. El que creó el fuego. El que creó los cielos. El que creó la tierra. Y cuando ellos le escribieron, sus santos hombres inspirados por el Espíritu Santo, podemos encontrar muchos libros o cartas de ellos, grandes, largas, y otras pequeñas y cortas. Podemos encontrar, por ejemplo, cartas pequeñas como la segunda carta de Juan a las iglesias. Y usted dice, ¿por qué escribieron poco? Porque cada uno de ellos escribió solo tanto y tan largo como el Espíritu Santo le permitió hacerlo. No es por vagancia, no fue porque no querían, no fue porque no tenían con qué hacerlo, sino porque eso era lo que el Señor les dictaba. Eso era lo que el Señor les dictaba. Por ejemplo, cuando yo comencé en el instituto bíblico, lo primero que te dicen es, coge un lápiz y un papel, ponme todos los libros de la Biblia en el orden. Lo primero que me dijeron fue eso. Yo escribí en desorden, no sé, 10 o 12. Hubieron personas que escribieron todos. Y a partir de ahí comienzas tú a nutrirte de conocimiento, a enseñarte o a recibir el conocimiento. Y me acuerdo, y la iglesia lo sabe, lo primero que me dijeron cuando me senté en la silla el primer día de clases, me dijeron, hoy comenzamos este instituto bíblico. 4 años tuve que estar ahí, 3 años y el 4º año de superación ministerial, leyendo la palabra de Dios.
y aprendiendo de ella. Y el maestro Johnny en aquel momento dijo, todos ustedes hoy aquí comienzan con 5, con 100. Todos tienen 100. Que bueno, dame el diploma, me lo meto bajo el brazo y me voy ahora. No, a partir de ahora tienes que cuidar ese 100. Cada prueba vamos a ir restando o vamos a mantener ese 100. Y así fuimos, y así fuimos, y así fuimos. Y cuando comenzamos como 36 o 40 personas, la iglesia lo sabe, he dado el testimonio muchas veces. En aquel lugar terminamos 5 o 4 en una mesa en el cuarto año. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. Entonces, si a usted le cuesta venir al templo, si a usted le cuesta, escuche bien, estar, llegar, servirle al Señor, no se meta en un instituto bíblico que va a estar 3 semanas, va a botar su dinero. Porque lo que lo va a ayudar a usted, escuche bien, a mantenerse fiel, a proseguir y a seguir, no es desde el punto de vista que me gusta, sino que me conviene y lo necesito para mi vida. ¿Qué ayuda a un enfermo de cáncer? No es que le gusta ir a la quimioterapia, sino que la necesita y lo sabe. Entonces yo permanecí porque yo entendí que lo necesitaba para algún momento de mi vida. Y saber eso me ayuda a permanecer. Por eso es muy importante siempre servirle al Señor desde esa convicción y no desde una emoción. Porque una emoción es lo que reinó en el corazón de aquellos que el primer día estuvieron allí en aquel instituto, pero no fue lo que los mantuvo. La convicción fue la que reinó en el corazón de aquellos que llegamos hasta el final, hasta el último día. Son 4 años, hermano. Bueno, 3 años. 4 años ya es para superación ministerial. Ahora, te leo esto importante. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia nunca llegó a nosotros, escucha a nosotros, no llegó a ninguno de nosotros por ninguna sabiduría humana. Todos los que en ella escribieron lo hicieron inspirados, guiados por el Espíritu de Dios. Nadie puede escribir en este libro si Dios no es el que dicta. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, la Biblia dice que el mismo Juan que escribió el libro del Apocalipsis dice lo que el Señor le dijo que escribiera. Y escribe en este libro, sella el libro. Es decir, el Señor le dictó a Juan las palabras que él debía plasmar y entregarnos en Apocalipsis. Nadie, yo no me atrevería nunca a escribir un libro si el Espíritu Santo no me inspira. Por eso decir siempre, Dios me dijo, hermano, es tremenda responsabilidad. Así te dice Dios, es tremenda responsabilidad. Mire, quede bien. Mejor diga, siento en mi espíritu decirte esto. Si usted está seguro de que Dios se lo está diciendo y su seguridad no provee de una emoción o de un engaño, diga entonces, así te dice Dios. Pero tenga la seguridad, porque la persona que habla, el pastor que habla, el apóstol que habla, el profeta, el evangelista, el maestro, el que sea que hable y le diga a otra persona, así te dice Dios, sin Dios haber hablado, acarrea juicios directamente del trono de Dios sobre su vida. Y yo no quiero estar en eso. No quiero estar en ese problema. ¿De qué narra o trata la palabra de Dios? Bueno, te lo leí al principio. Dios se revela a su creación. Diga conmigo, yo soy su creación. Dios se revela a tu vida en este libro. Salmo 19, 1 al 6 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Los cielos, la tierra, la vida, los animales, la creación habla de la mano de Dios. Hay tantos
animales hermosos, aves hermosas, animales hermosos que usted tiene que decir sí o sí, esto es creado por el pincel de Dios. No pudo llegar el pensamiento humano a esta decisión de crear esto tan hermoso, tan maravilloso. La mayor obra de Dios está dentro de nosotros. Su espíritu. Lo que Él puso dentro de nosotros, la forma en que nuestro cuerpo funciona, nuestro corazón, nuestros órganos. La forma en que, por ejemplo, una mujer puede dar a luz ese hijo dentro de ella. Cómo vive, la posición, cómo se alimenta. Todo eso fue creado por el Señor. Y cuando hablo de una persona, hablo también del reino animal. Pero también veo cómo los árboles, veo también cómo los cielos, los océanos fueron creados por Dios. Cómo Dios sentó, hizo división. Cómo Dios lo hizo todo perfecto. Dios nos catimó en recursos. Dios nos catimó en espacio. Lo que hizo chiquito es porque tenía que ser chiquito. Y lo que hizo grande es porque tenía que ser grande. Dios lo hizo así. Lo hizo perfecto. A mí me puede salir mal una construcción, pero a Dios no le sale mal nada. Que yo no lo entienda no quiere decir que Dios no está bien, que Dios se equivocó. Yo tengo que cambiar mi mentalidad para entonces entender lo que Dios hizo. Entonces así funciona Dios. Y Dios en su palabra también se revela en ella, o se revela a través de ella con su amor, con su infinita misericordia y con su glorioso plan de salvación. Como para cerrar con broche de oro. Como para decirnos a cada uno de los que le buscamos en espíritu y en verdad: yo no estoy aquí solamente para que ustedes levanten sus manos y me adoren. Yo estoy aquí para dejarles saber a ustedes que si ustedes levantan sus manos, si ustedes me adoran, si ustedes persisten, prosiguen y permanecen fiel, yo les voy a dar un premio que se llama eternidad. Y por ese premio luchamos todos. Yo no lucho por el premio de hoy. Yo lucho por el premio de mañana. Yo no permanezco, yo no estoy, yo no sufro calamidades. Yo no prosigo al blanco por lo que hoy pueda suceder en mi vida. Yo lo hago por lo que voy a recibir mañana. Cuando tus ojos se cierren y puedas estar en la presencia de Dios. Porque tu fidelidad y tu gratitud y amor al Señor te llevó a ese lugar. Compra pasaje de la mano de Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos enseña a cada uno de nosotros que la vida eterna solo es ofrecida a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es el único mediador, escucha bien, entre Dios y los hombres. La palabra del Señor dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo, el Hijo de Dios. No es una virgen. Y hay muchos se les cae el teatrito. Porque yo conozco, y lo voy a decir nuevamente en este momento, cristianos que se congregan, que están en la iglesia y andan con su virgencita guardada, con ese espíritu de religiosidad que lo atrajeron a su vida de mamá, papá o su abuelito. Bota esa porquería. Ven acá, Ricardito. No lo enciendas, no tienes que encender. Yo creo que cuando tú te sientes ahí, tú le ores a ese micrófono y le pidas al micrófono que te bendiga. Y le pidas al micrófono que te provea. Y le pidas al micrófono que te sane. Y le pidas al micrófono que te entregue la vida eterna, que se lo diga al Padre. ¿Qué tú harías? Así es, no hay diferencia en los ídolos que son de madera, de cartón, de yeso, de cualquier tipo de material. Es un trozo de palo que tú recojas en la esquina. No hay diferencia en un objeto o una virgen. No hay diferencia en algo creado por la mano humana, porque la Biblia dice que no hay poder en ellos. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Tienen boca y no hablan. Siéntate, hijo, gracias.
Entonces no nos dejemos engañar, rompamos ya con esos paradigmas, rompamos ya con ese engaño de Satanás. No te va a pasar nada, no vas a adquirir maldición, no te va a ir mal en la vida. Al contrario, te está yendo mal en la vida porque sigues confiando en ese objeto que lo hizo un pecador, que posiblemente pecaba más que tú. Porque lo hace con el objetivo de lucrarse de la ignorancia de otros. Entonces, la iglesia tiene que entender esto. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí se acaba. Ahí se acaba. Ahí se acaba todo argumento. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Que hay personas que no quieren aceptar esto. Siguen atados a ese espíritu de religiosidad y siguen con su virgencita. Yo no quisiera estar frente a Dios con ese amuleto en mi bolsillo. Hermano, Dios nos habla para que nuestros entendimientos, nuestros ojos sean abiertos. A lo largo de los años, Satanás ha tratado de impedir y destruir el correr de la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Han tratado de destruirla y lo que han hecho es empujarla y evolucionarla más. ¿Cuál es el propósito y el poder de atesorar la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de leer la palabra? ¿Cuál es el propósito de yo leer las escrituras? Bueno, comencé diciéndote lo que el Señor nosotros nos dijo, que escudriñamos las escrituras porque a vosotros parece que hay poder en ella, que en ella podéis encontrar la vida eterna. Y después dice algo importante, y la salvación a través de Jesucristo. Pero el propósito y el poder de atesorar la palabra de Dios también está plasmado en la segunda carta de Pablo a Timoteo, que en capítulo 3, 14, 15, que dice, pero persiste tú. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a su discípulo. Le dice a Timoteo, Timoteo, persiste leyendo la escritura y haciendo lo que en ella está escrita. Mire, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, subraya esto en su Biblia, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El sabio, al cual Dios denomina sabio, no es el sabio al cual el mundo denomina sabio. Para muchas personas, sabiduría, inteligencia, es confundido. Porque una cosa es sabiduría y otra cosa es inteligencia. La persona inteligente puede lograr cosas, puede hacer cosas desde su mentalidad, desde su habilidad. Pero la persona sabia escoge lo que le conviene, hace lo que le conviene y así logra las cosas. Por eso dice, las cuales te pueden hacer sabio. El único que puede determinar entre seguir en el mundo y comenzar una nueva vida en Cristo es cuando el hombre decide hacerlo, y eso se llama, eres sabio, tienes sabiduría porque has sabido entender lo que te conviene. El hombre sabio hace lo que le conviene hacer. Yo prefiero ser sabio que inteligente, porque el sabio siempre va a escoger algo que le va a traer bendición, que le va a traer bien a su vida. El inteligente no. El inteligente puede usar su inteligencia para avanzar, para crear en esta vida. Pero la inteligencia no te lleva a los pies del Señor, la sabiduría sí. La sabiduría sí. Leímos el primer versículo en esta mañana que decía, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es decir, no hay engaño, no hay desecho en la palabra de Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir a justicia. Y después te da el significado de esas cosas en tu vida. Dice asimismo, a fin de que el hombre de Dios, ¿habrá algún hombre de Dios aquí en esta mañana? A fin de que el hombre de Dios sea completamente, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra también del Señor dice, nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Es decir, no te falta nada en Cristo. No te falta nada en Cristo Jesús. Todo lo que tú necesitas está en Cristo Jesús.
Cuando lees este versículo de que toda la escritura es inspirada por Dios, hay 4 cosas que puedes sacar de aquí. La primera, todo lo que está aquí fue dado por Dios, no por hombre alguno. La segunda, todo lo que está aquí nos trae enseñanza y nos trae conocimiento, es decir, no hay pérdida en ello. Lo tercero, todo lo que está escrito en este libro sagrado nos ayuda a refutar y a rebatir cualquier argumento. Y lo cuarto, todo lo que está en este libro sagrado nos instruye en algo que todos queremos tener y aplicar en nuestras vidas: justicia y verdad. Y cuando todo esto sucede en tu vida, la Biblia dice: a fin de que estemos preparados para ser usados por Dios, para toda buena obra. Entonces todo lo que está aquí es lo que yo necesito para triunfar. Todo lo que está aquí es lo que yo necesito para conocer a mi Creador. Todo lo que está aquí es lo que yo necesito conocer para estar bien delante de Dios. Y eso está aquí, en tu Biblia. Esta respuesta que andas buscando de esa pregunta que le has hecho al hombre, o quizás hasta a Dios en algún momento y todavía no has encontrado respuesta, está aquí. Busca, escudriñala. Encontrarás la palabra del Señor. Ay, pastor, pero yo no sé si voy a tener fuerzas para esta nueva etapa de mi vida. Bueno, la palabra del Señor dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ay, Señor, ay, pastor, pero ¿a dónde yo voy a ir? Todos han ido contra mí. Bueno, la palabra del Señor dice que Él es refugio, que Él es torre fuerte, que a Él corre justo y encuentra. La palabra del Señor siempre tiene una respuesta, iglesia, para nuestras penalidades, para nuestra necesidad. Podrás buscar y encontrarás. Podrás buscar y encontrarás. Nos enseña de fe, y voy a ir terminando ya. Nos habla de paciencia. Y nos enseña de paciencia también. Nos enseña de humildad, pero también de mansedumbre. La palabra del Señor nos alienta a esforzarnos, a no claudicar frente a los problemas o a los procesos de la vida, frente a las tormentas de la vida. A no detenernos, a continuar hacia adelante un poco más. Dios siempre te dice: sigue, sigue, sigue. Mientras tienes fuerza, sigue, te dice el Señor. Aquí en la palabra del Señor, leer el verso correcto en el momento necesario le puede dar fuerza al cansado y renovar la fuerza al que no tiene ninguna. La palabra del Señor te puede enseñar que hay mucha más sanidad, escucha bien, en 5, en 3, en 2, en un versículo bíblico que en un frasco de pastillas. Porque la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros que el espíritu triste seca los huesos, mas el corazón contento tiene un festín eterno. Las personas que andan con tristeza, con amargura, que andan quejándose, que andan siempre oprimidas por el enemigo, esas personas se destruyen exteriormente. Su cuerpo, su cara, los años se avejentan, hermano. Porque el Espíritu de Dios hermosea el cuerpo del hombre. El Espíritu de Dios hermosea el cuerpo del hombre. Cuando Moisés murió, porque le tocaba morir, el Señor que hablaba con él le estaba escuchando. Y Moisés le dijo que aún tenía la fuerza de aquel día. Y la Biblia dice y nos enseña que cuando Moisés murió, el brillo de sus ojos aún tenían la misma fuerza que en el principio, aún en su vejez. Yo no sé, no lo vi. Pero yo me imagino que aunque Moisés se haya muerto en sus 120 años, en buena vejez, Moisés haya muerto con una cara, con un cutis, con un físico no destruido. Porque Moisés descansaba en el Señor, confiaba en el Señor. Y aunque el pueblo le hizo caer varias veces, aunque el pueblo le hizo entrar en muchos dolores de cabeza, Moisés se alimentaba de Dios. La Biblia nos habla de amor y perdón a través del Hijo y desde el corazón del Padre. La Biblia nos da identidad, nos da propósito
y nos traza a cada uno de nosotros un camino por el cual andar. Te pregunto en esta mañana, ¿andas en ese camino? ¿O lo tenemos solamente, este libro, para creer lo que nosotros queremos, lo que nos conviene, o queremos creer en todo? ¿Confiamos en su palabra? Porque quien confía en su palabra lo demuestra. Mi esposa le puede escuchar de mí, te amo, igual que te he dicho muchas veces. Tu esposo también puede escuchar de ti, mujer, te amo. Pero si no extiendes tu mano, si no la llevas a un restaurante, si no la sacas al City Play, si no le compras un vestido, ese te amo son solo palabras. Necesitas obras, necesitas demostrarle con acciones que tú la amas o que Él te ama. Nosotros necesitamos demostrarle al Señor que le amamos. No es aplaudiéndole, no es viniendo a la iglesia o viniendo al templo como iglesia. No es estando aquí diciendo, Señor, yo te amo, y llorar en su presencia y darnos golpes en el pecho. La palabra del Señor dice que aquellos que estaban allí también se daban golpes en el pecho. Nosotros necesitamos demostrarle al Señor que le amamos cumpliendo su palabra en su totalidad. No cumpliendo solamente la carta de los Gálatas, no cumpliendo solamente las promesas del libro de los Hebreos, sino dice que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas. La palabra del Señor que está escrita aquí es maná diario para cada uno de nosotros. Nos alimenta, nos da fuerza. Es como una inyección, es como un suero. Cuando tú la lees, hermano, las preocupaciones se alivian. La desesperanza se va y llega la esperanza, porque esperé en Jehová y Él me respondió en el día de mi angustia. Espera en el Señor. Pero tienes paciencia, también se encuentra aquí. Corazón paciente. La paciencia en estos días, más que una necesidad, debe ser una cualidad del cristiano, para que aprenda a esperar y pueda ver la respuesta de Dios. Nos da identidad y propósito y nos revela su camino. Ahora te pregunto y ya termino con esto. ¿Te imaginas todas estas cosas maravillosas escritas aquí en este libro? Imagínate saber que también en este libro está escrito cuál será la recompensa para todos aquellos que le servimos al Señor. Mateo 24:13, no lo va a ver en pantalla. Dice, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 verso 8 dice, por lo demás, dijo el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Apocalipsis 2:10 cierra con un broche de oro diciéndonos, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo, hablando el Señor, te daré la corona de la vida. Y yo te daré la corona de la vida. Ponte en tus pies, ponte en tus pies, ponte en tus pies. Y yo te daré la corona de la vida. Iglesia, ¿no es maravilloso este libro? ¿No es maravilloso, hermana Julia, este libro? Hermano Pedro, Marcos, ¿no es maravilloso este libro? Yo creo que este libro es maravilloso porque aquí está el poder de su palabra, el poder de la palabra de Dios. Aquello que si yo lo creo y le digo amén,